Marcha atlética. La marcha atlética es una disciplina en la que se debe caminar más no correr. Una de las características importantes es que no se debe perder el contacto visualmente con el suelo. Una definición más acertada de marcha atlética es una progresión de pasos de tal modo que se mantenga el contacto ininterrumpido con el suelo. Durante el transcurso de cada paso, el pie del marchador que avanza debe hacer el contacto con el suelo antes de que el pie de atrás se despegue. La pierna de apoyo debe estar extendida, es decir, no se debe flexionar a la altura de la rodilla, por lo menos un momento cuando esté en posición vertical o recta. Algunas de sus pruebas importantes que vamos a destacar hoy va a ser las de 20 kilómetros y 50 kilómetros. Unas características importantes es que los jueces son designados y elegidos por el juez principal y todos los jueces estarán en capacidad de actuar por capacidad individual durante todo el transcurso de la competencia. Ellos van a ser bastante influyentes en cuanto al transcurso de la carrera porque van a determinar las advertencias que se van a hacer en la carrera y las eliminaciones o las descalificaciones. La reseña histórica que vamos a manejar el día de hoy van a ser algunos datos importantes. Como tal, la marcha atlética fue creada en Inglaterra a mediados del siglo XVIII y difundida a lo largo de Europa con mucha popularidad, seguida a lo largo de Oceanía y por último en América. Esta disciplina fue reglamentada a mediados del siglo XX y considerada como disciplina anexada a los Juegos Olímpicos en el 1908 y en los Juegos Olímpicos de Londres. Eh, Otro hecho importante fue que las mujeres se incluyeron en la competencia a mediados de 1979 en los campeonatos mundiales y los Juegos Olímpicos hasta 1992. Bueno, vamos a observar un poco, aterrizar lo que es la marcha en Colombia. La marcha atlética en Colombia llega a mediados más o menos de 1966 con un primer deportista, el cual se llamaba Aylan Rodríguez, con una experiencia en su trayectoria de más de 20 años. Luego de esto, los deportistas Ernesto Quiñones y Rafael Vega a mediados de 1970 lo denominaron como la época dorada de la marcha en Colombia. A mediados ya del del año 1980 se crea la primera escuela en Boyacá de marcha atlética con Enrique Peña como entrenador y José Querubín. Ya a mediados de 1990, Orlando Díaz y Rodrigo Moreno con Nixon Zamorano fueron los precursores y los grandes deportistas que ayudaron a la implementación o a la divulgación de la marcha atlética en Colombia. Ya en el 2000, los deportistas que se destacaron fue James Rondón, Gustavo Restrepo, eh, que participaron a nivel centroamericano y panamericano también y también ellos clasificándose a los Juegos Olímpicos del 2004 y 2008. Para finalizar, la marcha atlética femenina en Colombia inicia su práctica a mediados de los 1970 en las regiones de Bogotá y Boyacá, donde se creó la primera escuela. Fases de la carrera de la marcha. Primero que todo la vamos a dividir en dos: fase de apoyo simple y fase de doble apoyo. En la fase de apoyo simple es en donde el peso del cuerpo se apoya completamente sobre una pierna, adelantando mientras que la otra pierna oscila buscando un nuevo apoyo. Esta fase la vamos a dividir entre extracción, sostén e impulsión. La fase del doble apoyo es cuando la pierna que viene detrás se apoya adelante y se pone en contacto con el suelo, sin que pierda aún el contacto con el suelo. La pierna de adelante hace una dorsiflexión y la pierna de atrás hace una plantiflexión. En las imágenes de las diapositivas vamos a observar un poco lo que es la tracción, el sostén y la impulsión en cada una de sus fases. Esto nos desprende a los fundamentos técnicos. Primero que todo, lo primero que toma en contacto con el suelo va a ser el talón. El pie realiza un movimiento secante y todo el pie va tomando contacto
con el suelo hasta que llega al metatarso y finalmente hasta los dedos. Luego de esto, la cadera hace dos movimientos, un horizontal que va a ser la cadera hacia adelante y hacia atrás con la acción de las piernas. El otro movimiento es el vertical o el de vaivén, con el descanso de la cadera retrasada y la combinación con la tracción de la otra. Por último, el tronco sigue una proyección de cabeza y cadera con lo que se refiere a la inclinación de sus brazos y ligeramente flexionadas a sumisión y acompañar la acción de las piernas y equilibrar. Eh, en las diapositivas tenemos pues la imagen donde se ven la técnica correcta, donde se ve visualmente que en ningún momento se pierde el contacto con el suelo, siempre va a haber un pie totalmente apoyado con el suelo y van a haber dos técnicas diferentes donde va a haber una pérdida de contacto con el suelo, se va a explicar, se va a hacer la explicación de cómo y en dónde se está yendo la pérdida de contacto con el suelo, y en la otra se va a ver la flexión de rodilla. Y obviamente también se va a hacer la disociación del tren superior y tren inferior. Bueno, primero que todo vamos a comenzar hablando de la posición y el movimiento del cuerpo, que va de la siguiente manera. El tronco debe mantenerse siempre en posición recta, no debe haber una inclinación ni una declinación, sino siempre debe haber lo más recto posible. La posición de la cadera, como ya lo hablábamos, realiza movimiento rotatorio al compás del movimiento de las piernas, evitando la variación de altura en la medida de lo posible del centro de gravedad. O sea, el centro de gravedad va a siempre mantenerse en la misma posición. Bueno, los brazos realizan una función de equilibrio y balanceo naturalmente sin elevar muy alto y flexionando los codos aproximadamente a unos 90 grados. Por último, los pies deben mantenerse en línea recta, como una línea imaginaria, y los dedos apuntando siempre hacia adelante. Como ya lo hablábamos antes, siempre se inicia por el talón y seguido a lo largo va a haber el borde externo hasta el metatarsano. Va a finalizar el recorrido en sus dedos para poder buscar el apoyo del otro pie. Que bueno, aquí ya pasamos a lo que son las reglas básicas. Primero que todo, vamos a hablar un poco del uniforme. En cuanto al uniforme, los deportistas deben ir referenciados con el número de la participación, que lo deben hacer previo a la competencia. Deben ir completamente uniformados. Eh, el número de adelante debe ser igual al de atrás y lo mismo en los colores. En cuanto al escenario deportivo, el escenario deportivo va a estar marcado primeramente, por un circuito que va a depender de si lo vamos a hacer en pista cubierta o al aire libre. Eh, lo que, lo que comentaba en un PDF que encontramos, Fiscalización de la Marcha Atlética del año 2001, nos hablaba que el recorrido se debe hacer lo más cercano al escenario o al estadio deportivo. Debe haber una distancia entre vuelta de 2.500 a 5.000 metros por vuelta. Dependiendo de las dimensiones del circuito, esto puede variar, con un mínimo de 8 y un máximo de 12 jueces, incluyendo al juez principal que ya les comentaba adelante. Eh, Obviamente deben haber lo que son las estaciones de esponjas y bebidas y refrescos. Eh, los jueces van a estar ubicados pues estratégicamente, haciendo las respectivas observaciones que las vamos a ver un poco más adelante. Ya para finalizar, las posiciones
más importantes en cuanto a la observación de los jueces durante todo el recorrido van a ser las curvas, las zonas de colina, las curvas pronunciadas y las zonas de asistencias y refrescos. Durante todo el circuito van a estar divididos los jueces en cuanto a los cronometristas y los corredores de vueltas. Eso se van a ubicar más o menos en el centro de la carrera, del circuito. Las estaciones de asistencia médica, que son muy importantes debido a la complejidad de la competencia, y a lo posterior, que son carreras de gran fondo. Estación de refrescos y esponjas y aguas, y por último la partida y llegada del estadio. Eh, bueno, vamos a comenzar a hablar un poco de las reglas básicas. Las reglas básicas se miden obviamente por los que le comentaba al principio, regidas al, a la definición de marcha atlética. Si un corredor no se acopla a esta definición, va a ser amolestado. Van a haber dos tipos de amolestación. Una, que es la de flexión de rodilla, y la otra es la que indica la pérdida de contacto con el suelo. El corredor está totalmente... El corredor está en la capacidad de ser informado y amolestado máximo 3 veces, pero no por el mismo juez. Todo esto se debe registrar en una planilla de visualización. Cada vuelta él la puede ver en el tablero de anuncio y descalificación. Eh, un, un competidor no puede ser amolestado por el mismo juez 3 veces, debido a que si es amolestado por un mismo juez, sin importar cuál haya sido su amolestación, si fue pérdida de contacto o pérdida con el suelo, por un mismo juez, el juez va a informar al juez jefe, y posteriormente se le va a hacer la posterior descalificación con la misma tarjetica, pero va a ser la roja. Uno de los datos importantes es que puede ser descalificado hasta los últimos 100 metros de la carrera. Debido a que la- el registro o el tablero de descalificación es electrónico, en algunos, ya por la IAF lo hacen electrónicamente, y pues todos los corredores tienen la capacidad de poder ir corriendo y decir: no llevo ninguna amonestación, o si me han molestado ya 2 veces, entonces tengo que estar pues pendiente. Eh, Esto se hace, el juez jefe realiza la notificación al operador del tablero electrónico para la descalificación, bueno, para los periodos descalificatorios. Eh, ¿Qué otra cosa les quería comentar? Bueno, de todos modos, en la presentación les adjunté pues el duplicado de una planilla de un juez de marcha, no es tan compleja de llenarme. Primero que todo, bueno, está el nombre del juez, la distancia, la fecha, la prueba de lugar. Tiene una columna de número de competidor, donde debe estar pues registrado todos los competidores. La advertencia. Entonces, ¿cuál va a ser la advertencia? Pues por motivo de flexión de rodilla o pérdida de contacto del suelo, que se van a anunciar con unas tarjetas de color amarillo, que van a ser de diferentes señalización, que los deportistas ya la conocen. Eh, en la presentación hay un video de los Juegos Olímpicos de Río, donde les compartí el momento exacto donde hacen la respectiva molestación y por qué la están haciendo. También aparece la vuelta o el tiempo, el competidor ha sido informado, y posterior la descalificación si suma más de 3 fallas. Y por último, la firma del juez. Eh, y bueno, la otra planilla es la del registrador, que es la que utiliza pues el otro juez en cuanto específicamente a la duración de toda la competencia, y pues va firmada por el juez principal. Listo.
Vamos a hablar un poco de las capacidades coordinativas recomendadas por nosotros. Primero que todo, la diferenciación, ya que necesita de mucha coordinación en cuanto a que debe coordinar los pasos y debe estar siempre concentrado a no perder la pérdida del contacto del suelo y debe manejar el tren superior. También debe manejar el acoplamiento, ya que es una capacidad de combinación de movimientos entre cuerpo, entre todo su cuerpo para que sea un movimiento total. Después de eso debe manejar también la orientación, nos pareció importante, que es la capacidad que determina la posición del movimiento del cuerpo y el espacio y tiempo. Y por último el ritmo, ya que es muy importante la capacidad de repetir y regular periódicamente el ritmo interno o externo del cuerpo. Y bueno, las capacidades condicionales es que su perfil se asemeja a un corredor de fondo. Son algunas fibras musculares rojas de, de tipo lento. El sistema o la vía energética que utiliza es el sistema aeróbico, que implica la utilización de oxígeno. Esto es un proceso que actúa en ejercicios intensivos moderados y prolonga su tiempo. Eh, Se nutre de las reservas de hidratos de carbono, grasas y proteínas. Y en ese orden para la resíntesis del ATP, pues para producir energía. Y por último, los músculos agonistas principales, pues en su miembro inferior, precisamente son el bíceps femoral, los aductores, el tibial anterior, el glúteo mayor eh, y los gastronemios. Son algunos de los músculos más importantes que nosotros decidimos implementar. En los miembros, en el miembro superior y tronco están el deltoides, el pectoral mayor, el dorsal ancho y los oblicuos. Eh, bueno, la capacidad condicional obviamente la resistencia aeróbica y la fuerza. Bueno, el somatotipo son características distintas al ectomorfo. Obviamente tiene una dificultad para ganar peso, ya que entre menos pese su cuerpo va a tener menos peso que carga durante una distancia tan prolongada. Eh, es delgado y ligeramente musculoso. Bueno, les iba a comentar un poco de las lesiones más comunes de estos corredores. La peritonitis tibial, ya que por el movimiento o por la norma que, que genera la marcha, hace una sobrecarga en los tibiales y posteriormente se centra en un dolor ahí, que lo pudimos observar en cuanto a la práctica que realizamos. Otra lesión por sobreuso es la tendinitis arquilea o arquiliana, que es la que genera el dolor en la parte del talón de Aquiles, que genera como la ruptura de ese tendón. Y por último, otra lesión por sobreuso que a nosotros nos pareció bastante interesante fue la bursitis, la retroarquileana, que es obviamente es la creación de la bolsa retroarquileana en medio de ese tendón y genera pues que se inflame y va a generar dolor. Estas son algunas de las lesiones más importantes y por último las marcas en cuanto a la marcha de 20 kilómetros. El récord mundial lo tiene Nomi Japón, Nomi, que es de Japón. Él lo realizó el 15 de marzo de 2015 y, y fue con un tiempo de 1 hora, 16 minutos y 36 segundos. El récord nacional lo realizó Eider Arevalo en Londres el 16 de agosto de 2017 con 1 hora 18:53. El récord olímpico está en Londres por un chino, Dick Chen, el 4 de agosto de 2012 con un tiempo de 1 hora 18:46.
Y por último, el récord mundial de damas lo tiene Honlu, que es una china. Lo hizo en La Coruña con 1 hora 25:02, el 06 de junio de 2015.